Buenas. Es curioso, pero hace aproximadamente unos 17 años, creo que de hecho por fechas bastante parecidas a esta, un mes de octubre, llegaba a nuestras vidas este videojuego, Fallout 3. Un título que en lo personal me supuso un cambio muy radical de mi perspectiva hacia el RPG occidental. Al principio no, es un videojuego que me costó mucho digerir en una primera entrada. Luego ya vi todo el valor que tenía esta pedazo de obra maestra. Sin embargo, luego llegó este, Fallout New Vegas. Un título que le daba cierta continuidad a este. Hay muchas cosas que se reciclaron en este videojuego, pero fueron un paso más allá. ¿Y sabéis qué es lo más interesante? No lo realizó el mismo estudio, se lo encargaron a Obsidian. Un estudio de desarrollo que ya tenía un nombre en esta industria, pero que sin embargo pues estaba ante un reto bastante impresionante. Es decir, esto era una evolución muy importante en el RPG occidental, sobre todo cuando tenías la perspectiva tan ambiciosa que tuvieron estos videojuegos en su momento. Le dieron su toque personal, hicieron algo diferente, sintiéndose parte del mismo universo. Es bastante curioso. Pero ¿sabéis qué? No es una licencia que le pertenezca a Obsidian. Es ahí cuando este estudio de desarrollo, unos años más tarde, decidió crear su propia licencia, The Outer Worlds, un título que en este caso desarrollaron en conjunto con Private Division. Y aquí pues no hicieron exactamente un Fallout como tal, pero tiene toda la esencia de lo que nos trajeron en New Vegas. Tiene pues ese toque gamberro, ese toque también añejo en ciertos sentidos, teniendo siempre presente la música clásica que podíamos escuchar en los años 50 o 60. Tiene un poco como todo el aire que respiraba aquel videojuego, solo que en esta situación teníamos viajes espaciales, visitábamos diferentes mundos, no era todo tan post-apocalíptico en cierto sentido, aunque tiene ciertos toques en ese aspecto también, por supuesto. Digamos que era como tener su propio Fallout, digamos que era como tener su propia obra de ese estilo y que respirase el aire que nos trajo aquel videojuego. Pero se nota que hubo algún contratiempo. De hecho, si veis los últimos escenarios del videojuego, os percataréis de que ahí seguramente iban a meter mucho más contenido, es decir, tenían pensadas muchas más ideas, solo que por presupuesto no llegaron a tiempo y no dieron más de sí. Pero con todo eso, el videojuego sigue siendo estupendo y muy divertido. Ahora vamos con la segunda parte. La secuela se estrena muy pronto y yo, gracias a Xbox España, ya he podido estar jugando a un videojuego que pretende precisamente hacer todo lo que quizá dentro de este no se pudo: ser un videojuego más completo en muchos sentidos, ser un título más ambicioso en ese aspecto. ¿Hasta qué punto? Pues eso es de lo que vamos a hablar aquí. Os invito a que juguéis a la primera entrega de este videojuego, si no lo habéis hecho, no tanto porque haga falta a nivel de historia, en realidad no es necesario, pero sí para que sepáis a qué clase de aventura y viaje os vais a enfrentar. Mi viaje ha sido este. Como veis, conceptualmente el videojuego sigue un poco los patrones de su primera entrega. Viajaremos a diferentes planetas, vamos a viajar a diferentes mundos, diferentes biomas. Dentro de ellos vamos a encontrar casas, edificios, ciudades, aldeas, exploración y, por supuesto, también muchos peligros en ese camino. Un camino de recorrer bastante interesante, sobre todo por lo que toca al apartado RPG, que nos ofrece diferentes formas de afrontarlo y también, por supuesto, la manera en la que tienes de enfocar los combates.
Pero antes de ir con todo eso, lo más importante para muchos seguramente sea saber si este videojuego, si esta secuela, va a tener, digamos, vastos mundos abiertos, interminables, mucho más densos que la primera entrega, la cual al final estaba estructurada de una manera pues muy parecida a lo que te podía ofrecer franquicias como Mass Effect, por ejemplo, ¿no? Que a veces había grandes zonas de exploración y demás, pero tenían recorridos relativamente lineales y algunas zonas ya un poco más abiertas, como grandes explanadas. Sigue por ese concepto. No han creado planetas como los de Starfield o mundos abiertos interminables como nos pueden hacer otras muchas compañías. Y creo que eso juega a favor de este videojuego. Aquí las zonas están muy aprovechadas. Imaginaros el concepto que tienen otros títulos como Above Web, ¿vale? En ese videojuego teníamos grandes zonas abiertas que explorar con muchos rincones ocultos, misiones y todo lo demás, pero eran eso, zonas, no era un gigantesco vasto mundo abierto que se conectaba entre zona y zona. Aquí pues eso trasladarlo a planetas, en lugar de diferentes parajes, sin más, simplemente pues vais a vuestra nave, seleccionáis un planeta, aterrizáis y a partir de ahí comienza la exploración. Y ese es el concepto que vais a tener en este videojuego. La exploración planetaria va a ser dividida en diferentes zonas y dentro de cada una de esas zonas pues los recorridos van cambiando un poquito, me refiero. Hay algunas zonas que sí son muy grandes y hay otras que están más delimitadas. Hay planetas que de hecho están más bien casi enfocados a que hagas misiones determinadas, aunque no por ello están limitados de manera lineal, es decir, te dan la posibilidad de viajar a más sitios y de hecho la manera en la que tengas de llegar a esos lugares a veces depende un poco de lo que tengas entre manos, repito, sobre todo a nivel de mecánicas, que es algo en lo que vamos a profundizar a continuación. Pero esa segmentación sigue existiendo en el videojuego y repito que creo que así se aprovecha un poco más todo. Porque al final pienso de qué me sirve tener un grandísimo mundo abierto si no hay nada que hacer en él. Lo importante es el contenido al fin y al cabo, y dentro de eso hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no me gustan nada. Dentro de esos mundos al fin y al cabo nos encontramos con muchas sorpresas y sobre todo lo divertido es saber cómo avanzar a la siguiente zona, porque a veces depende de las habilidades que tengan implementados tus personajes, bueno, en este caso tu protagonista, que te lo puedes moldear a gusto y color, como se suele decir, ¿no? Al final, pues si tú, por ejemplo, tienes una alta habilidad para abrir puertas, habilidades de cerrajero y demás, o habilidades para convencer a la gente de que te deje pasar a diferentes lugares, te puedes saltar grandes tramos del juego. Realmente, al fin y al cabo, tienes que jugar un poco con todo eso. Y ahí es donde está la parte divertida. La menos divertida son quizá las misiones secundarias, porque hay muchas de esas misiones que no aportan básicamente nada a nivel de historia y tampoco son misiones a nivel argumental entretenidas, más allá de que es ir a un punto determinado, matar a un tipo o liberar a ciertos rehenes, ¿no? A veces cae un poco en todo eso. Luego hay otra gama de misiones secundarias que tienen que ver con los personajes que te acompañan, que sí son un poco más interesantes. Ahí ya sí tienes algo más potente. Y luego aparte están las misiones de facción, que te van a permitir incluso tener nuevos aliados y obviamente también conseguir ciertos accesos. Realmente el concepto más destacado de este videojuego es el de las posibilidades. Es decir, como acabo de comentar, la manera en la que tienes de afrontar las misiones puede ser muy variada. Realmente puede haber dos personas que se pasen el videojuego de maneras radicalmente distintas. En ese sentido, yo por ejemplo, algunas misiones las he cortado por lo sano. Había cierto personaje que me tenía que dar un objeto, pero no me lo daba si no complementaba alguna que otra misión secundaria, y como no me apetecía, pues puedes, por ejemplo, cargarte a ese personaje. Sí, literalmente puedes hacerlo. Realmente incluso puedes destruir a personajes que, digamos, son los que te otorgan alguna de las misiones más importantes del juego. Eso es así, literalmente, puede suceder, tienes esa libertad. No puedes hacerlo con tus compañeros, no es tan agresivo el videojuego en ese sentido, pero obviamente tus decisiones van a marcar muchas cosas. El sistema de karma en este videojuego va un poco rodeado a través de la popularidad de tu personaje. Esa popularidad va creciendo o descendiendo según tus acciones. Si tú, por ejemplo, vas a un sitio y haces diferentes misiones para los lugareños,
años, pues ahí la popularidad te la vas a ir ganando de una manera más positiva. ¿Qué lleva eso consigo? Pues que te abran ciertos accesos de compra a ciertas tiendas, por ejemplo, que ciertos personajes se unan a ti en unas batallas determinadas, sobre todo hacia el tramo final del videojuego. Y con ello, pues repito, al fin y al cabo acabas ganando un contenido secundario algo más potente. De hecho, con respecto al videojuego que acabo de mencionar, con respecto a Bowed, este título gana mucho en ese sentido, que el videojuego se nota más vivo, realmente ves que hay consecuencias en tus acciones, realmente no simplemente es tener un sistema de diálogo que no te lleva a ninguna parte en muchos aspectos, que es entretenido, puede ser divertido, puedes cambiar el rumbo de ciertas cosas, pero de una manera un poco más limitada. Aquí realmente te dejan liarla a base de bien. De hecho, es un videojuego que a veces apunta mucho a que guardas diferentes partidas para que tengas ciertas decisiones en momentos determinados que cambiar, y por supuesto también para facilitarte las cosas tienes un mogollón de herramientas por el camino. Yo hay veces que incluso me he saltado una mazmorra al completo simplemente por mejorar de una manera excesiva ciertas habilidades, y eso es una posibilidad extra. Obviamente lo que es la línea de historia principal te pide ciertos requisitos por los que vas a tener que pasar. Me refiero, no te vas a terminar el videojuego de un salto o haciendo un truco de magia, como quien dice. Hay ciertas partes por las que tienes que suceder en cuanto al recorrido o acontecimientos, así que en ese aspecto pues obviamente también tienes cierta parte de desarrollo lineal. No siempre va a ser una libertad completa y absoluta. El cómo afrontes la acción y ese tipo de cosas ya es un tema completamente aparte, porque sí, también tienes muchas opciones por aquí. En este juego yo hay incluso diferentes momentos de enfrentamiento, gente que claramente ves que es un jefe de zona, que me lo he podido saltar simplemente utilizando la persuasión. Tienes un sistema de persuasión que, a ver, es muy sencillito. Realmente subes unos puntos de habilidad, persuasión nivel 1, 2, 3, 4 y hasta 20 creo que es el máximo que se puede llegar. Y con eso, pues, si tienes un rango lo suficientemente alto, puedes utilizarla para hacerle cambiar de opinión en prácticamente cualquier sentido. Yo literalmente en este videojuego he visto dos finales diferentes. Uno utilizando la persuasión máxima, que te permite tener un desenlace un tanto más tranquilo, vamos a dejarlo ahí. Y luego, pues, otro donde básicamente me he liado a tiros con todo el mundo. Es así, el videojuego te da como cierta manera de enfrentar esos momentos de una forma bastante peculiar. ¿Y qué tal funciona la acción? Porque en estos videojuegos aquí obviamente hay gente que se pregunta cosas, y más en este, que tienes la posibilidad de jugarlo tanto en primera como en tercera persona. En lo personal, creo que este videojuego no gana mucho en tercera persona más allá de la parte de la exploración. En momentos de exploración sí que puede ser más interesante ver a tu personaje. Yo he tirado muchas capturas que habéis visto antes, pero son más de cara al aspecto visual, son más de cara a que la gente pudiera ver un poco cómo luce. La cuestión es que en los enfrentamientos en tercera persona también le sucede un poco lo que le pasaba a la Bowed, que pierden intensidad. Tienes mayor perspectiva de todo lo que está pasando, pero claro, se ve de una manera pues un tanto menos emocionante, ¿no? Se ve como que todo va un poco más lento. En cambio, cuando lo ves en primera persona, ciertos bichos, ciertos personajes, ciertos enemigos te parecen más impresionantes que cuando lo ves con cámara alejada y dices, hostias, estos no son nada, digamos, peligrosos, realmente no me imponen ningún respeto. Ya cuando los ves desde la perspectiva de los ojos, te cambia completamente el panorama. Es algo que de hecho te puede cambiar mucho. En cualquier momento puedes alternar esta perspectiva, y en general creo que los momentos de acción y demás son divertidos. Es decir, lo que es el sistema de disparos con armas de fuego, lo que es el sistema cuerpo a cuerpo, pues es correcto para que el videojuego sea entretenido. También puedes saltar tu personaje, en cierto modo como tener una especie de planeador cuando pegas un salto doble. Ya veréis un poco en qué consiste todo eso. Es decir, el combate te otorga muchas posibilidades y según el tipo de arma podrás hacer unas u otras acciones. Luego hay como ciertas habilidades que también puedes otorgarle a los personajes que te acompañan. Puedes llevar a dos personajes contigo, luego puedes alternarlos conforme vas conociendo a más. Y cada uno de ellos tiene ciertas habilidades. Yo, por ejemplo, iba con un androide que me podía curar cuando recargaba su barra de energía. Es bastante bueno llevarlo, os voy avisando. Luego hay otros personajes que son más agresivos, otros personajes que son más tácticos, y bueno, pues te pueden hacer un apaño. O también puedes ir tú solo si te apetece, es un videojuego para un jugador.
La cuestión es que luego, pues esos enfrentamientos acaban también de una manera mucho más bien desarrollada, sobre todo gracias a la banda sonora que tiene el videojuego. La banda sonora de este videojuego es estupenda, es maravillosa, sobre todo cuando te pones la radio, ya que en ella suenan las típicas músicas de los años 50 y demás, y a veces con esa música de ese tono alegre que tenían en aquella época, pues acaban quedando unas situaciones que rozan entre lo cómico y lo altamente divertido, porque al final acabas en un momento determinado liándote a tiros con todo el mundo mientras está sonando una música como súper divertida, como si todo el mundo estuviera feliz, y en el campo de batalla está todo el mundo insultándose, todo el mundo queriendo matarte, y al final pues acaba siendo una bizarrada completamente gratuita, pero yo la verdad que me lo he pasado muy bien en ese sentido. Además que el diseño visual general es también, con ese colorido y con ese acabado, bastante llamativo y no he tenido básicamente problemas. ¿Hay algo que realmente no me haya gustado de este videojuego? Dos cosas: las misiones de recadero, que a veces se suceden, y también un poco lo que es el sigilo. El sigilo en este juego está implementado de una manera un poco más interesante, ¿no?, que en otros videojuegos que ha hecho esta gente, pero lo sigo notando algo tosco. Es decir, yo me sentía torpe cada vez que quería realizar sigilo en este juego. Es como que cualquier cosa ya te lo manda todo a tomar por saco. Es como, mecánicamente es como muy añejo en ese sentido. Pero fuera de ahí, la verdad que ha sido una aventura estupenda, y una aventura con una plasticidad muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que está desarrollado bajo el motor Unreal 5. Ese motor gráfico no te da plasticidad en los juegos, es decir, está como todo demasiado delimitado. Aquí sigues notando ese tipo de cosas, pero notas cierta sensación de que puedes realizar más acciones y de que todo es un poco más reactivo. En ese sentido es un salto muy grande respecto a los dos últimos videojuegos importantes de esta gente, que lo tengáis claro. Es una aventura muy divertida, que no os tenéis que tomar como el clásico videojuego de viajes espaciales donde puedes hacer de todo. No es eso, es una aventura narrativa con elementos RPG que te dan posibilidades de alternar esa aventura en cuanto a opciones y demás, pero es eso, es una aventura relativamente lineal, con misiones extras por aquí y por allá que también puedes realizar. El cómo afrontes esas misiones, las consecuencias y demás es lo divertido también del videojuego. Pero eso es lo que tenéis que tener presente, el título no pretende ser otra cosa. Una aventura de planetas gigantescos y demás, no busquéis eso, centraros en esta aventura que también os puede servir para matar el gusanillo de un próximo videojuego de la franquicia Fallout, al cual seguramente le queden años. Y por cierto, esta gente ha hecho posiciones para desarrollar otro título de la saga, pero bueno, ya hablaremos de eso. Caja de comentarios para todas vuestras dudas y valoraciones, y por supuesto, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.